Bienvenidos a Fe con Dios. Hoy vamos a sumergirnos en una historia poderosa y a menudo incomprendida, la vida de Ismael, el primer hijo de Abraham. Quizás conoces a Abraham y su papel fundamental en la Biblia, pero, ¿qué sabemos realmente de Ismael? Hoy descubriremos su historia y cómo Dios, a pesar de las adversidades, le dio un propósito. Esta es una historia que aún resuena en nuestro mundo actual y nos muestra cómo Dios siempre escucha, incluso en nuestros momentos más oscuros. Quédate hasta el final y acompáñame a descubrir cómo Ismael puede inspirarnos hoy. Para comprender realmente la historia de Ismael, debemos situarnos en el tiempo y lugar donde él nació, y en el contexto familiar y cultural que le rodeaba. Ismael es hijo de Abraham, una de las figuras más importantes en la historia bíblica, quien es considerado el padre de la fe en las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. La vida de Abraham fue marcada por un llamado y una promesa poderosa de Dios, ser el padre de una gran nación, a pesar de su avanzada edad y las dificultades que enfrentaba. Dios le habló a Abraham, revelándole un plan asombroso y una promesa casi inimaginable. Le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas en el cielo y que, a través de su linaje, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Este pacto divino con Abraham era un pacto de fe, uno que requería confianza total en Dios, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. Sin embargo, había un gran obstáculo en el cumplimiento de esta promesa. Abraham y su esposa, Sara, llevaban muchos años juntos y, aunque habían deseado tener hijos, no habían podido concebir. En esa época, no tener descendencia era considerado una gran tragedia, y en el caso de Sara, era motivo de gran vergüenza y dolor. Además, la descendencia era vista como la continuación de la herencia, el nombre y el legado familiar. Sin un hijo, Abraham se encontraba en una situación desesperante, y Sara sentía una profunda tristeza y un gran vacío en su vida. Entonces, Sara, en su desesperación, recurrió a una práctica que era común en las culturas antiguas del cercano Oriente, ofrecer a su sierva, Agar, para concebir un hijo en representación de ella. Este tipo de arreglo era permitido en aquel contexto cultural y social, ya que las esposas que no podían tener hijos permitían que sus siervas concibieran en su lugar, y esos hijos se consideraban, de algún modo, parte de la familia de la esposa. En este caso, Agar era una sierva egipcia, lo cual también agrega una capa interesante a la historia. Una mujer de origen extranjero, sin derechos, se convierte en el canal a través del cual Abraham tiene un hijo. Así, Agar concibe un hijo con Abraham, y nace Ismael, el primer hijo de Abraham. Pero desde su concepción, Ismael estuvo rodeado de tensiones, dudas y conflictos. Sara, quien inicialmente había pensado que esta era una solución para cumplir la promesa de Dios, comenzó a experimentar celos y resentimientos hacia Agar e Ismael. Esto llevó a una situación de conflicto familiar muy difícil, donde Ismael y Agar eran vistos de manera ambigua. Aunque Ismael era el hijo de Abraham, el patriarca, también era hijo de una sierva extranjera. Ismael se convirtió, entonces, en un símbolo de esperanza para Abraham, quien amaba a su hijo y lo consideraba el heredero de la promesa de Dios. Por un tiempo, Ismael fue el único hijo que Abraham tuvo, y en él se concentraban sus sueños de paternidad. Sin embargo, también estaba la incógnita de si Ismael era realmente el hijo prometido por Dios, o si este solo era el fruto de la impaciencia humana por cumplir los planes divinos. Este contexto familiar y cultural en el que Ismael nació es importante, ya que él vino al mundo como resultado de una decisión humana para tratar de ayudar a cumplir la promesa de Dios. Aquí vemos un principio importante que se repetirá en la vida de Ismael, la tensión entre la voluntad humana y el propósito divino. Por un lado, Ismael fue fruto de la unión entre Abraham y Agar, pero por otro, su nacimiento también fue visto por muchos como un acto de desesperación y una falta de confianza completa en la promesa de Dios. Aunque Ismael nació en medio de esta situación compleja, es fundamental reconocer que, desde el primer momento, él fue un niño querido y cuidado. Dios, en su amor, no abandonó a Ismael ni a su madre, Agar, sino que les brindó su atención y su cuidado. Su nacimiento nos enseña una gran lección. Aunque los seres humanos a veces tomamos decisiones apresuradas o fuera del plan ideal de Dios, Él nunca abandona ni desatiende a aquellos que le buscan. Ismael representa la esperanza y el propósito que Dios puede traer a cualquier circunstancia, incluso cuando el camino es incierto. Ismael creció bajo el cuidado de su padre, Abraham,
y conociendo de cerca la promesa divina. En él, vemos reflejado un amor paternal y, a la vez, un desafío a la fe de Abraham. Ismael fue un hijo amado y con un gran destino, pero también el producto de una decisión humana que se interpuso en el tiempo y los planes de Dios. Esta historia es la base de lo que sucederá después, la llegada de Isaac, el hijo prometido, que traerá aún más tensiones entre Ismael y su familia, y definirá los caminos de dos grandes linajes. Este es el contexto en el que nace Ismael, una historia de amor, esperanza, fe y conflictos. Su vida, aunque llena de desafíos, es también testimonio de cómo Dios puede traer bien y propósito, incluso en medio de las decisiones humanas que parecen apartarse de su plan. A través de esta historia, Dios nos muestra que siempre escucha, siempre está presente y que su propósito para nuestras vidas es más grande que nuestras dudas o limitaciones. La historia de Ismael contiene uno de los momentos más dramáticos y significativos de la Biblia. En Génesis 16, 11-12, encontramos un pasaje en el que Dios envía un ángel para hablar con Agar, la madre de Ismael, y le da un mensaje profundo sobre el destino de su hijo. El ángel le dice a Agar que debe llamar a su hijo, Ismael, que en hebreo significa, Dios oye, o, Dios escucha. Este nombre no fue elegido al azar, fue una señal de que Dios había escuchado el sufrimiento de Agar. En este momento, Dios mismo reconoce la aflicción de Agar, quien había sido tratada injustamente y expulsada debido a las tensiones familiares. Pensemos en lo que este nombre representa para Ismael y su historia. El nombre, Ismael, no solo lo define a él, sino que es una evidencia del carácter compasivo de Dios, quien se muestra cercano y atento a quienes sufren. Desde el principio, la vida de Ismael está marcada por el sello de un Dios que escucha, que no ignora el dolor ni el sufrimiento, sino que se muestra cercano y actúa en medio de la adversidad. Este nombre es un recordatorio poderoso de que Dios siempre oye nuestros lamentos, incluso cuando creemos que nadie nos escucha o nos comprende. Pero el ángel no se detiene ahí. Junto con darle a Agar el nombre de su hijo, también le da una profecía sobre el carácter y destino de Ismael. Le dice que Ismael será un hombre fiero, su mano contra todos, y la mano de todos contra él. Estas palabras parecen anunciar un futuro lleno de desafíos y conflictos, describiendo a Ismael como alguien que vivirá en una constante lucha. A primera vista, podría parecer una profecía desalentadora, pero en realidad, estas palabras revelan también una gran fortaleza y determinación. En este momento de la historia, vemos cómo Dios no solo escucha el sufrimiento, sino que también otorga a Ismael una identidad y un propósito únicos. Ismael iba a ser un hombre fuerte, alguien que no se rendiría ante las adversidades y que enfrentaría la vida con valentía. Esta fiereza, que se menciona no necesariamente representa violencia o enemistad, puede interpretarse como una resistencia innata, una fortaleza para enfrentar las dificultades de la vida con una voluntad inquebrantable. Ismael es descrito como un hombre fiero, no por falta de amor, sino porque su vida requeriría de una fuerza especial para navegar los conflictos y los desafíos. Pensemos en nuestras propias vidas, ¿cuántas veces nos sentimos marcados por desafíos o palabras que parecen anunciar dificultades? A menudo, nuestras circunstancias pueden parecer insuperables, y es fácil pensar que estamos destinados a sufrir o luchar sin propósito. Sin embargo, al igual que en la historia de Ismael, Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros, incluso cuando las circunstancias parecen duras. La vida de Ismael nos recuerda que nuestra identidad no está limitada por las dificultades que enfrentamos, en cambio, esas mismas dificultades pueden forjar una fortaleza especial en nosotros, permitiéndonos cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Al observar la profecía sobre Ismael, también podemos notar que Dios no deja a Ismael sin esperanza. Aunque se menciona que su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, esto no significa que Dios lo abandonaría. Al contrario, Dios promete que Ismael sería el padre de una gran nación. Esto muestra que, aunque la vida de Ismael no sería fácil, su historia tendría un impacto duradero y significativo. La vida de Ismael, en muchos sentidos, representa a aquellos que han sido marginados o rechazados, pero a quienes Dios no deja sin propósito. La vida de Ismael también nos enseña algo esencial sobre la relación entre Dios y aquellos que son considerados extranjeros o marginados por la sociedad. Aunque Ismael no nació bajo las condiciones ideales y fue rechazado, Dios no lo dejó fuera de su plan. Le dio un propósito y una bendición,
Esta historia nos recuerda que Dios no solo está con aquellos que parecen tener todo en orden, sino que también extiende su amor y propósito a aquellos que están en situaciones complejas o difíciles. Al final, el nombre y la profecía de Ismael simbolizan el poder de Dios para escuchar, ver y transformar el sufrimiento en propósito. Es un recordatorio de que, incluso cuando enfrentamos conflictos o sentimos que nuestras manos están contra todos, Dios escucha nuestro clamor y está con nosotros. Aunque el camino de Ismael sería desafiante, Dios estaba preparando un futuro para él y su descendencia. Reflexionemos sobre esta lección. A veces, cuando enfrentamos problemas y sentimos que el mundo está en nuestra contra, es fácil desanimarnos o pensar que estamos solos. Pero Dios nos muestra, a través de la historia de Ismael, que incluso en medio de los desafíos más grandes, Él escucha y se preocupa por cada uno de nosotros. La vida de Ismael nos invita a confiar en que Dios está siempre presente y que tiene un propósito, incluso para aquellos a quienes el mundo puede haber rechazado o ignorado. A lo largo de su vida, Ismael lleva consigo el significado de su nombre, Dios oye. Aunque su camino no sería fácil, él tenía la certeza de que Dios escuchaba y lo acompañaba en cada paso. Esta historia nos recuerda que no estamos solos en nuestros momentos de dificultad, y que Dios, que nos escucha, siempre tiene un propósito incluso para nuestras pruebas más duras. Con la historia de Ismael, Dios nos muestra que, incluso en el desierto, Él abre un camino, y nos invita a confiar en su propósito más grande para nuestras vidas. La historia de Agar es una de las más conmovedoras y llenas de significado en el Antiguo Testamento. Como madre de Ismael, ella experimentó profundas pruebas, angustia y rechazo, pero también fue testigo de la compasión de Dios de una manera personal y poderosa. Esta historia nos muestra cómo, incluso en medio de circunstancias duras, Dios se acerca a quienes sufren y se revela de una forma única y amorosa. Agar era una sierva egipcia, alguien que, en el contexto de su cultura, tenía pocas opciones y escasos derechos. Su vida estaba bajo el control de sus amos, y cuando Sara, en un intento desesperado por tener descendencia, decidió ofrecer a Agar para concebir un hijo con Abraham, ella no tuvo otra opción más que aceptar. Esta situación generó una gran tensión, especialmente después de que Agar concibiera a Ismael. Los celos y la inseguridad de Sara finalmente llevaron a un conflicto que culminó en el rechazo y expulsión de Agar junto con su hijo Ismael, obligándolos a vagar en el desierto. Para Agar, este fue un momento desgarrador. Había sido parte de la casa de Abraham, pero ahora se encontraba sola en el desierto, sin protección, recursos, ni esperanza. En su dolor y desesperación, Agar se sintió completamente desamparada y vulnerable, enfrentando una situación donde, según la lógica humana, parecía que no había ninguna salida posible. Su situación representaba no solo el rechazo de Sara y la separación de Abraham, sino también una sensación de abandono total por parte de la sociedad. Sin embargo, en medio de esta soledad y desesperación, Agar experimenta algo extraordinario. Dios, el creador del universo, se acerca a ella de una manera directa y personal, mostrándole su compasión y cuidado. En el desierto, un lugar que representa vacío y peligro, Dios le habla, recordándole que no está sola y que Él no la ha abandonado. Este momento es significativo porque, en aquel tiempo, la gente no creía que Dios se manifestara directamente a los siervos o a aquellos que eran marginados. Pero aquí, Dios rompe esas barreras y se muestra cercano a Agar, recordándole que su vida y la de su hijo son valiosas para él. Ante esta revelación, Agar hace algo notable, le da a Dios un nombre. Ella llama a Dios, El Roi, que significa, el Dios que me ve. En este nombre, vemos reflejado el profundo significado de su experiencia. Para Agar, quien había sido invisibilizada y rechazada por la sociedad, el hecho de que Dios la viera en su dolor era algo transformador. Dios no solo la ve, la escucha, la consuela y le da esperanza. En ese momento, Agar comprende que, aunque el mundo le ha dado la espalda, Dios está ahí, mirándola con amor y compasión. El Roi se convierte en un recordatorio de que Dios no se olvida de nosotros ni de nuestras circunstancias, incluso cuando sentimos que hemos sido rechazados o excluidos. Reflexionemos sobre esto. ¿Cuántas veces en la vida nos sentimos solos, sin nadie que comprenda realmente por lo que estamos pasando? Es fácil pensar que nadie ve nuestras luchas internas o que estamos solos en nuestras batallas. Pero la experiencia de Agar nos muestra que Dios siempre está presente,
que su mirada se posa sobre cada uno de nosotros, especialmente en nuestros momentos más oscuros y difíciles. Dios no es un ser distante o indiferente, Él es cercano, compasivo y está profundamente interesado en nuestras vidas. Al llamar a Dios, El Roi, Agar está declarando algo poderoso, que Dios no solo ve, sino que conoce y se preocupa. Este nombre de Dios, El Roi, nos recuerda que su visión es completa y profunda. Él no solo observa nuestras acciones, sino que comprende nuestros corazones, nuestras luchas y nuestras necesidades más profundas. Esta revelación de Dios como El Roi es un consuelo para todos aquellos que se sienten marginados o olvidados, y es una invitación a confiar en que, incluso cuando los demás nos den la espalda, Dios está ahí, fiel y presente. Este momento de encuentro con Dios también tiene un mensaje para nosotros en el presente. Vivimos en un mundo donde muchos se sienten solos o incomprendidos, donde las dificultades pueden hacer que nos sintamos abandonados o invisibles. Sin embargo, la historia de Agar nos recuerda que, incluso cuando la sociedad nos ignora o rechaza, Dios nos ve y se preocupa por nosotros. Él conoce nuestras luchas personales y se interesa en cada detalle de nuestra vida. Dios es el mismo hoy que en los tiempos de Agar, y su mirada amorosa sigue posándose sobre aquellos que están en necesidad. La historia de Agar y El Roi también nos desafía a abrir nuestros propios ojos y corazones a las necesidades de quienes nos rodean. Así como Dios vio a Agar y la socorrió, Él nos llama a nosotros a ver a quienes están pasando por momentos de soledad o rechazo y a acercarnos a ellos con compasión. Ser conscientes de que Dios nos ve a nosotros también nos permite ver a los demás con empatía y amor, recordando que cada persona es valiosa a los ojos de Dios. Finalmente, El Roi nos deja una lección profunda de confianza y esperanza. No importa cuán sola o rechazada se sienta una persona, esta historia nos asegura que Dios está con ella, mirándola y obrando en su vida. Cuando entendemos que Dios es El Roi, el Dios que nos ve, podemos enfrentar nuestras propias luchas con la certeza de que no estamos solos. Dios conoce nuestras preocupaciones y está presente en cada etapa de nuestro camino. En los momentos de soledad o dificultad, podemos recordar la historia de Agar y encontrar consuelo en saber que Dios nos mira con el mismo amor y compasión. Así como Dios vio a Agar en su sufrimiento y le dio esperanza, Él también nos ve a cada uno de nosotros en nuestras batallas diarias. Su amor y su presencia están siempre con nosotros, recordándonos que somos vistos y que nuestras vidas importan. La historia de Agar es una invitación a reconocer la mirada de Dios en nuestras vidas y a confiar en su constante fidelidad. La historia de Ismael e Isaac es fascinante porque nos presenta a dos hermanos que, aunque compartían un mismo padre, tomaron caminos diferentes en la narrativa bíblica. Estos caminos no solo reflejan sus circunstancias individuales, sino que también representan diferentes aspectos del plan de Dios para la humanidad. Ambos hermanos fueron parte del cumplimiento de las promesas de Dios, pero en formas distintas. A través de sus vidas, vemos cómo Dios puede obrar en la vida de cada persona de acuerdo a su propósito único, incluso cuando esos propósitos parecen ir en direcciones distintas. Con el nacimiento de Isaac, el hijo que Abraham tuvo con su esposa Sara, la situación se vuelve aún más compleja para la familia. Desde el comienzo, Dios había prometido a Abraham una descendencia numerosa y la bendición de ser el padre de una gran nación. Esta promesa se cumpliría tanto en Ismael como en Isaac, pero sus caminos serían diferentes. Ismael, el primer hijo de Abraham, representa un cumplimiento especial de la promesa de Dios, pues Dios también lo bendice y lo convierte en el padre de una gran nación. Isaac, en cambio, es el hijo de la promesa específica que Dios había dado a Abraham y Sara, un cumplimiento milagroso dado que Sara era estéril y ambos eran de edad avanzada. Esta situación crea una tensión natural. Ambos hermanos representan dos linajes que seguirán caminos distintos, y esta diferencia se convierte en una fuente de conflicto entre ellos. Pero en medio de esta complejidad, Dios actúa con justicia y amor para con ambos. Aunque Ismael e Isaac se separan físicamente y sus caminos parecen distanciarse, Dios no olvida a ninguno de los dos. Esto nos muestra que Dios puede cumplir su plan para cada persona de maneras diferentes y personalizadas. Cada uno de ellos tenía una misión particular en el propósito de Dios y fue bendecido de acuerdo a ello. Observemos cómo esta historia refleja la forma en que Dios puede tener propósitos individuales y distintos para cada persona.
Ismael e Isaac son recordatorios de que no siempre seremos llamados a las mismas misiones o a los mismos destinos, incluso cuando compartimos relaciones cercanas o parecemos estar conectados por circunstancias similares. En la vida, muchas veces experimentamos conflictos o tensiones con personas que parecen ir en una dirección completamente diferente a la nuestra. Nos puede parecer que sus bendiciones o éxitos van en otra línea de la nuestra, y en ocasiones esto puede generar sentimientos de incomodidad, celos o comparación. Sin embargo, la historia de Ismael e Isaac nos invita a confiar en que Dios tiene un plan para cada persona y que su amor es suficiente para todos. ¿Alguna vez has sentido que alguien cercano a ti, tal vez un amigo o un familiar, parece estar en un camino muy distinto al tuyo, con un propósito o misión que no coincide con el tuyo? Esta historia nos recuerda que Dios obra en la vida de cada uno de manera única, y que sus bendiciones no son exclusivas para unos y limitadas para otros. Aunque Ismael e Isaac tenían misiones diferentes y caminos separados, Dios se aseguró de que ambos recibieran su bendición. Ismael fue padre de una gran nación, y Dios cumplió su promesa con él y su descendencia. De igual manera, Dios cumplió su promesa con Isaac, cuyo linaje también se multiplicó y fue bendecido en gran manera. Más allá de las diferencias en sus destinos, el amor de Dios por cada uno de ellos es evidente. Este amor inclusivo nos enseña que no debemos temer cuando alguien parece tener un llamado o propósito distinto al nuestro, porque Dios tiene un plan perfecto y único para cada uno de sus hijos. A veces, en nuestras relaciones, ya sea en la familia, en la comunidad o en el trabajo, podemos caer en la trampa de comparar nuestros caminos con los de otros, juzgar si sus bendiciones o desafíos son mayores o menores que los nuestros. Pero la historia de Ismael e Isaac nos recuerda que el amor y el propósito de Dios son suficientes para todos, y que no necesitamos competir o compararnos. La separación de Ismael e Isaac también simboliza algo importante: cada uno debía seguir el camino que Dios había preparado específicamente para él. Aunque Ismael fue enviado lejos de Isaac, Dios prometió que él también sería bendecido y tendría una gran descendencia. Dios se mostró fiel a ambos, y aunque sus caminos se distanciaron, ambos estaban bajo el cuidado y la guía de Dios. De esta forma, sus vidas son un recordatorio de que Dios no se olvida de ninguno de nosotros, sin importar las diferencias en los caminos que Él nos asigna. Esta historia tiene otra lección importante: nos muestra que Dios no necesita que nuestras vidas sean iguales o que sigamos un mismo patrón para poder cumplir su plan en nosotros. Aunque Ismael e Isaac representan diferentes formas de cumplir una promesa, ambos jugaron un papel en el plan de redención de Dios. A veces, nos cuesta aceptar que nuestros caminos o los de otros sean distintos, especialmente cuando estos parecen estar llenos de bendiciones o desafíos en comparación con los nuestros. Sin embargo, Dios nos invita a confiar en su sabiduría y a creer que su plan para nosotros es perfecto, incluso cuando no lo comprendemos del todo. A través de esta historia, Dios nos muestra su capacidad de cumplir promesas a pesar de las diferencias y las separaciones. Él sigue siendo fiel y amoroso con cada uno de sus hijos, sin importar cuán distintos sean sus caminos. Al reflexionar sobre la relación entre Ismael e Isaac, somos invitados a abandonar la comparación y el juicio, y a aceptar que cada persona tiene un propósito único ante los ojos de Dios. Finalmente, la relación entre Ismael e Isaac nos recuerda que en el reino de Dios no existe un solo camino hacia la bendición o el propósito. Aunque sus vidas representaron caminos distintos, ambos recibieron de Dios y fueron bendecidos de acuerdo a su voluntad. Y esta verdad también se aplica a nosotros hoy. Dios sigue guiando a cada uno de sus hijos de maneras diversas y cumpliendo su voluntad en nuestras vidas de acuerdo a sus propósitos perfectos. Que esta historia nos inspire a confiar en el plan de Dios para nuestra vida, a respetar los caminos únicos de los demás y a descansar en la certeza de que, así como Dios cuidó de Ismael e Isaac, Él también cuida de cada uno de nosotros. La historia de Ismael y Agar en el desierto es uno de los momentos más conmovedores y difíciles de su vida. Este episodio representa no solo una prueba de fe, sino también un profundo mensaje sobre la fidelidad y el consuelo de Dios en momentos de desesperación. La expulsión al desierto fue un evento desgarrador. Imagínense la escena: una madre y su hijo, solos en un lugar árido, sin recursos, sin apoyo, sin una comunidad que los sostuviera. Fue un momento de abandono total. Desde la perspectiva humana, parecía que estaban destinados al fracaso, sin un futuro claro.
El conflicto que llevó a esta situación tiene sus raíces en la compleja dinámica familiar de Abraham, Sara, Agar e Ismael. La tensión creció a medida que Isaac, el hijo de la promesa, comenzó a desarrollarse y Sara se preocupó cada vez más por el rol de Ismael en la familia. Los celos y la inseguridad de Sara por su hijo Isaac llevaron a un conflicto que culminó en la decisión de expulsar a Agar e Ismael. Para Abraham, esta no fue una decisión fácil, Ismael era también su hijo y tenía un lugar especial en su corazón. Pero en medio de este conflicto, Dios reafirma su plan y promete que, aunque Ismael debe partir, él también será el padre de una gran nación. Para Agar e Ismael, sin embargo, esta decisión era devastadora. Sin un hogar, sin la protección y los recursos de Abraham, se enfrentaban a lo desconocido. El desierto simboliza el máximo abandono, es un lugar inhóspito, donde no hay agua ni refugio, y donde la supervivencia es casi imposible. En su viaje, rápidamente se quedaron sin agua, y en un momento de desesperación, Agar dejó a Ismael bajo un arbusto para no verlo morir. Podemos imaginar la angustia de una madre que siente que ya no puede hacer nada más por su hijo, completamente sola y agotada. Este momento es uno de los más oscuros en la historia de Agar e Ismael. Representa la sensación de total desamparo, cuando parece que las circunstancias nos han dejado sin esperanza ni opciones. Pero aquí, en el momento de mayor oscuridad, Dios interviene. Este pasaje es un recordatorio profundo de que Dios está siempre cerca, incluso cuando parece que todo ha sido perdido. En medio del desierto, justo cuando Agar siente que ya no puede más, Dios escucha el llanto de Ismael. Esta intervención no solo representa un acto de salvación física, sino también un acto de consuelo espiritual y emocional. Dios llama a Agar y la reconforta, asegurándole que él ha escuchado el clamor de su hijo. Dios le revela que él no los ha abandonado y que tiene un plan para Ismael, un futuro prometedor y una bendición que, en ese momento, probablemente parecía imposible de imaginar. Esta intervención de Dios nos deja varias lecciones. Primero, nos muestra que Dios nunca se olvida de nosotros, incluso cuando todos a nuestro alrededor parecen habernos dejado. En el desierto, Dios demuestra su compasión, su fidelidad y su presencia en la vida de los marginados y los rechazados. Al escuchar el llanto de Ismael, Dios muestra que su amor y cuidado no están reservados solo para los elegidos o para aquellos que parecen tener un lugar seguro en la sociedad. Él cuida de todos, sin importar su estatus o circunstancias. Esta historia es un recordatorio de que el amor de Dios es inclusivo y que su oído siempre está atento a aquellos que claman en medio de su sufrimiento. La historia también nos enseña que Dios se encuentra con nosotros en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad. Agar e Ismael estaban en el límite de sus fuerzas, sin ningún recurso, en el momento más bajo de su vida, y es precisamente ahí donde Dios los encuentra. La desesperación de Agar representa esos momentos en los que sentimos que no podemos continuar, cuando nuestras fuerzas se han agotado y no vemos salida. En esos momentos, el consuelo de Dios se convierte en nuestra fuente de esperanza. La intervención de Dios en el desierto no solo les da a Agar e Ismael el agua necesaria para sobrevivir, sino que les da una visión para el futuro, una promesa de que sus vidas tienen un propósito y un valor que trascienden sus circunstancias actuales. Pensemos en cuántas veces en la vida enfrentamos nuestros propios desiertos, esos momentos de soledad, dificultad y prueba, donde parece que estamos a punto de rendirnos. La historia de Agar e Ismael en el desierto nos recuerda que Dios está con nosotros en esos momentos. Aunque nuestras pruebas parezcan intransitables, y aunque nos sintamos completamente solos, Dios no nos ha olvidado. Su promesa de fidelidad no depende de nuestras circunstancias, y Él está siempre dispuesto a socorrernos en los momentos de mayor necesidad. Además, el desierto de Agar e Ismael nos enseña algo poderoso sobre la naturaleza de Dios. Él es un Dios que escucha. Ismael, cuyo nombre significa Dios escucha, fue testigo de esta verdad. Su propio nombre se convierte en un recordatorio constante de la presencia de Dios en su vida, incluso en el momento de mayor desesperanza. Dios no solo escucha el llanto de Ismael, sino que actúa en respuesta. Esto nos da la certeza de que, cuando clamamos a Dios desde el fondo de nuestro corazón, Él escucha y responde, aunque a veces su respuesta llegue de formas inesperadas. En el desierto, Dios no solo les proporciona a Agar e Ismael el agua que necesitaban, también les da una nueva esperanza y un propósito renovado.
Les recuerda que, aunque hayan sido expulsados y rechazados, Él tiene un plan especial para ellos. Dios les da una promesa: Ismael será padre de una gran nación. Esto les asegura que su vida y su historia tienen un propósito dentro del plan de Dios, y que incluso las experiencias más difíciles pueden ser transformadas en parte de un plan más grande y significativo. Para acabar, este pasaje nos invita a reflexionar sobre la compasión de Dios hacia aquellos que la sociedad ha olvidado. Agar e Ismael, una madre y su hijo solos en el desierto, simbolizan a todos aquellos que han sido marginados, los que enfrentan pruebas difíciles y quienes parecen estar en el límite de sus fuerzas. Pero en el momento de mayor soledad, Dios está presente. Él se encuentra con ellos en el lugar más inhóspito y les da no solo la ayuda que necesitan para sobrevivir, sino también la seguridad de que son valorados y amados. La historia de Ismael y Agar en el desierto es, por tanto, una fuente de esperanza para cada uno de nosotros. Nos asegura que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está ahí. Su presencia es nuestra fortaleza, y su oído está siempre atento a nuestros clamores. No importa cuán desafiantes sean nuestras circunstancias, Dios tiene un plan para nosotros, y su amor es inquebrantable. Esta historia nos recuerda que nunca estamos realmente solos, porque el Dios que escucha siempre está cerca, dispuesto a guiarnos y sostenernos en nuestro propio caminar por el desierto. La intervención de Dios en el desierto, cuando Agar y su hijo Ismael estaban al borde de la muerte, es un momento crucial en la historia. El desierto, un lugar árido y desolado, representa el vacío y la desesperación que muchas veces sentimos en nuestras propias vidas. Agar, al verse completamente agotada y sin esperanza, había dejado a su hijo bajo un arbusto, incapaz de ver una salida. Es en ese momento de máxima angustia y desesperación, cuando todo parecía perdido, que Dios realiza una de las intervenciones más significativas de la historia de la salvación. En el relato bíblico, en Génesis 9 y 19, vemos que Dios abrió los ojos de Agar, y vio un pozo de agua. Este acto simbólico tiene un gran significado. El agua, en la Biblia, no solo es vital para la supervivencia física, sino que también es un poderoso símbolo de vida espiritual, restauración y salvación. En momentos de sequedad espiritual, emocional o física, el agua se convierte en el símbolo de la provisión divina, esa que llega justo cuando más la necesitamos. Y no solo se trata de un pozo cualquiera, se trata de un pozo que aparece en el momento exacto de la necesidad de Agar y Ismael. Esta intervención de Dios es un recordatorio profundo de que Él provee cuando no vemos solución alguna, cuando todo parece oscuro, y cuando la esperanza se ha desvanecido. Dios abrió los ojos de Agar, y al hacerlo, le permitió ver algo que antes no había sido visible. Este acto de abrir los ojos es crucial porque representa la revelación divina. Muchas veces, en nuestra vida diaria, nos encontramos en situaciones difíciles en las que no podemos ver más allá de nuestras circunstancias. Podemos estar tan sumidos en nuestra desesperación que no percibimos las soluciones o las bendiciones que ya están a nuestro alcance. Dios, al abrir los ojos de Agar, no solo le mostró un pozo de agua, sino también su presencia y su cuidado en ese momento crítico. Este pozo, entonces, simboliza cómo, aunque no siempre entendemos por qué estamos pasando por pruebas, Dios tiene una provisión lista para nosotros, esperando ser descubierta cuando su tiempo es perfecto. El pozo de agua representa la intervención de Dios justo cuando más lo necesitamos. Es un recordatorio de que, aunque nuestros esfuerzos pueden parecer inútiles y nuestras fuerzas agotadas, Dios no nos abandona. Él siempre tiene una solución preparada para nosotros, incluso cuando no la vemos. El pozo en el desierto es un recordatorio de que la provisión de Dios llega en el momento más inesperado, y en el momento exacto en que más la necesitamos. No es solo una salvación física para Ismael y Agar, sino un acto de gracia divina. Dios no solo provee lo necesario para la supervivencia, sino que lo hace de manera personal, con un propósito claro. La promesa de Dios a Ismael de ser el padre de una gran nación es dada en este contexto. Justo cuando Agar siente que todo está perdido, Dios le da una visión del futuro. Le asegura que no solo salvará la vida de su hijo, sino que le otorgará un destino grandioso. Este momento no es solo un alivio físico, sino un recordatorio de que, incluso en medio de nuestras dificultades, Dios tiene un propósito para nuestra vida, y ese propósito va mucho más allá de la supervivencia.
Aunque Agar no podía comprender completamente la magnitud de lo que significaba esa promesa, Dios ya había trazado un plan para Ismael que impactaría las generaciones futuras. Este pozo no solo provee agua, es un símbolo de la fidelidad de Dios a las promesas que ha hecho, incluso cuando las circunstancias parecen contradictorias. Este acto de provisión también nos invita a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Agar y Ismael no vieron el pozo hasta que llegaron al punto de la desesperación absoluta, cuando ya no había más esperanza humana. Es entonces cuando Dios interviene. Esto nos recuerda que, en muchos aspectos de nuestra vida, podemos sentir que estamos llegando a nuestros límites, que hemos agotado todas nuestras opciones y que no hay salida. Sin embargo, la intervención divina suele ocurrir cuando menos lo esperamos, y no siempre podemos entender el porqué de las dificultades antes de que la solución llegue. Este pozo de agua también simboliza la gracia de Dios en momentos de crisis. A veces, esperamos que Dios intervenga en nuestras vidas de manera grandiosa, espectacular, o de una forma que nosotros hayamos planificado. Pero en este relato, Dios no envía una lluvia torrencial ni una ayuda espectacular desde el cielo. En lugar de eso, Él les muestra un pozo, una solución sencilla y al alcance de su mano, pero que en ese momento es todo lo que necesitan. Esto nos recuerda que, en nuestras crisis, la solución de Dios no siempre tiene que ser deslumbrante o increíblemente visible, puede ser algo sencillo y accesible, pero aún así es la respuesta perfecta para nuestras necesidades. La respuesta de Dios en este momento crítico también nos recuerda que, cuando confiamos en su tiempo, podemos descansar en la certeza de que Él tiene el control, incluso cuando no entendemos el proceso. La solución llega en el momento exacto, y Dios nunca llega tarde. Su intervención puede parecer tardía según nuestros estándares, pero es siempre puntual según su plan divino. En el caso de Agar e Ismael, Dios les da la salvación justo cuando todo parecía perdido, pero también les da la promesa de un futuro lleno de esperanza. El pozo de agua, entonces, es más que un simple recurso natural. Es un recordatorio de que, aunque no siempre comprendemos las razones detrás de nuestros sufrimientos, Dios tiene un propósito y un plan perfecto para nuestras vidas. Él conoce cada una de nuestras necesidades, y su provisión llega de manera oportuna. Este pozo es un símbolo de cómo Dios, en su infinita sabiduría y amor, provee exactamente lo que necesitamos, cuando lo necesitamos, para que podamos seguir adelante con fe y confianza. Finalmente, el pozo de agua nos invita a confiar en el tiempo de Dios, incluso cuando todo parece ir mal. Tal como Agar e Ismael, nosotros también debemos aprender a esperar, sabiendo que, en el momento adecuado, Dios abrirá nuestros ojos para ver la solución que Él ya ha preparado. La vida no siempre sigue nuestros planes, pero la intervención de Dios nos muestra que Él está siempre presente, guiándonos, proveyendo y cumpliendo sus promesas, aunque no podamos verlo en el momento exacto de nuestra angustia. Ismael, el hijo de Abraham y Agar, vivió una vida llena de desafíos y dificultades, pero, a pesar de todo, se convirtió en el padre de una gran nación, tal como Dios había prometido. Desde el momento de su concepción, su vida estuvo marcada por tensiones familiares, luchas internas y momentos de rechazo, pero también por una promesa divina que sería cumplida a lo largo de los años. Este es uno de los aspectos más fascinantes de la historia de Ismael, como, a pesar de ser el hijo que fue rechazado y marginado por la familia de Abraham, llegó a ser una figura clave en la historia bíblica, demostrando que nadie queda fuera del propósito de Dios, por más difíciles que sean las circunstancias. Ismael creció en medio de adversidades. Aunque su padre Abraham le amaba y Dios le había dado una promesa, su relación con Isaac y su madre Agar no era sencilla. Desde el momento en que Ismael fue separado de la familia de Abraham, cuando él y Agar fueron expulsados al desierto, su vida estuvo llena de retos. Crecer en un entorno donde se sentía como el hijo, no elegido, podría haber sido motivo de frustración y resentimiento. Sin embargo, a lo largo de su vida, Ismael fue testigo de cómo Dios lo guió, lo protegió, y lo más importante, cumplió la promesa que le había dado. La promesa de Dios de que Ismael sería el padre de una gran nación se cumplió a lo largo de su vida. Génesis 9:18 dice, «Levántate, alza al muchacho y sujétalo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación». A pesar de ser el hijo que no fue considerado el heredero de la promesa de Abraham, esa fue Isaac, Dios nunca lo dejó de lado. Aunque su camino no fue fácil, Ismael se convirtió en el patriarca de los ismaelitas, un pueblo que,
como se menciona en la Biblia, crecería y prosperaría a lo largo de generaciones. Ismael fue el padre de 12 hijos, quienes fundaron tribus que vivieron en la región del desierto, formando lo que conocemos como las naciones árabes hoy en día. Así se cumplió la promesa de que él sería el padre de una gran nación. El camino de Ismael estuvo lleno de dificultades, pero también estuvo lleno de la fidelidad de Dios. En muchas ocasiones, los seres humanos tendemos a pensar que las promesas de Dios se cumplen solo a través de caminos fáciles, sin obstáculos. Sin embargo, la historia de Ismael nos muestra que, aunque el camino sea tortuoso y lleno de sufrimiento, Dios siempre cumple sus promesas. Ismael no fue el hijo que recibió la bendición inmediata de vivir bajo la casa de Abraham con toda la herencia, como lo hizo Isaac, pero fue el hijo que vivió bajo la protección y la bendición de un Dios que, a pesar de las adversidades, nunca lo abandonó. ¿Qué podemos aprender de la vida de Ismael? Esta parte de la historia nos recuerda que, aunque las dificultades de la vida nos hagan sentir como si estuviéramos marginados o rechazados, Dios nunca nos olvida. En ocasiones, podemos sentir que nuestras vidas no son parte de un gran plan, que nuestras luchas y sufrimientos no tienen propósito. Pero la vida de Ismael demuestra que, incluso cuando las circunstancias parecen estar en contra de nosotros, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Ismael, el hijo rechazado por su madre Sara y separado de la familia de Abraham, se convirtió en el padre de una nación poderosa, y su vida muestra cómo Dios puede usar a las personas que parecen ser las menos favorecidas para cumplir sus planes más grandes. Este aspecto de la vida de Ismael también nos invita a reflexionar sobre el concepto de ser elegido por Dios. Muchas veces, en nuestra vida cotidiana, podemos sentir que no estamos en el lugar correcto, o que nuestra vida no tiene el propósito que imaginamos. Pero la vida de Ismael nos recuerda que Dios tiene su propio plan, y a menudo ese plan es muy diferente al que nosotros esperamos. El hecho de que Ismael, a pesar de no ser el elegido para la promesa de la herencia de Abraham, fuera bendecido con la fundación de una gran nación, nos muestra que Dios no ve las cosas como los humanos las ven. La elección divina no siempre se basa en el entendimiento humano de lo que es mejor, sino en la voluntad soberana de Dios. A través de Ismael, Dios nos enseña que su promesa de bendición no está limitada por nuestras circunstancias. El hecho de que Ismael fuera considerado en su tiempo como el hijo rechazado no impidió que Dios le diera la oportunidad de cumplir su promesa. Este es un mensaje poderoso para todos nosotros, no importa cuánto nos sintamos rechazados, marginados o fuera del plan, Dios puede usar nuestras vidas para cumplir grandes propósitos. Incluso cuando los caminos que recorremos no son los que imaginamos, Dios está obrando detrás de las escenas, guiándonos hacia el cumplimiento de lo que Él ha planeado para nosotros. Ismael, el hijo rechazado, demuestra que la gracia y la fidelidad de Dios no dependen de nuestra situación o de cómo el mundo nos percibe. Dios es fiel a sus promesas, y nada ni nadie puede impedir que Él las cumpla. Ismael fue un hombre marcado por la soledad y la separación, pero se convirtió en el padre de una nación que jugaría un papel importante en la historia de la humanidad. Esto nos recuerda que, aunque nuestras circunstancias actuales puedan parecer limitantes, el plan de Dios para nosotros nunca es limitado. Él tiene la capacidad de transformar lo que parece una debilidad en una fortaleza, y a lo largo de la vida de Ismael, vemos cómo Dios usó sus pruebas para traer a la luz su plan divino. La historia de Ismael también es un testimonio de la gracia incondicional de Dios. Aunque las acciones humanas pueden llevar a situaciones complicadas, Dios siempre está dispuesto a restaurar y dar un propósito a aquellos que se encuentran en circunstancias difíciles. A través de su vida, Dios demuestra que no hay nadie fuera de su plan. Aunque Ismael no fue el hijo que recibió la herencia de Abraham, se convirtió en el padre de una nación bendecida y llena de historia. Dios cumplió su palabra y lo hizo de una manera que quizás nadie podría haber anticipado. Ismael no solo se convirtió en el padre de una gran nación, sino que también se convirtió en un símbolo de que, a pesar de las luchas y los rechazos, Dios siempre tiene un propósito mayor para nuestras vidas. Su vida es un testimonio de la fidelidad de Dios, que cumple sus promesas incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. A través de Ismael, podemos ver que, no importa lo que nos depare el camino, Dios tiene la última palabra en nuestras vidas, y su plan se llevará a cabo, incluso si el camino es difícil o inesperado. La historia de Ismael es una poderosa enseñanza sobre la fidelidad de Dios y cómo Él siempre escucha el clamor de los oprimidos. A lo largo de la vida de Ismael,
vemos una constante realidad: Dios no solo ve nuestras luchas y sufrimientos, sino que también está presente en medio de nuestras crisis, dispuesto a intervenir en el momento justo para cumplir sus promesas y guiarnos hacia un propósito mayor. Ismael, aunque fue rechazado, despojado de su lugar en la familia, y despojado incluso de una vida cómoda, nunca estuvo solo. Dios estuvo con él, guiándolo y mostrándole su misericordia, tal como lo demuestra el momento en que Dios se aparece a Agar en el desierto, mostrándole el pozo de agua que salvaría sus vidas. Dios oye el clamor de los oprimidos. Cuando Agar fue rechazada y desterrada al desierto con su hijo Ismael, se encontraba en una situación desesperada. Sin recursos, sola en un lugar inhóspito, y con el corazón lleno de angustia por el destino de su hijo, Agar clama a Dios. Y es en ese momento de desesperación cuando Dios, en su infinita compasión, escucha su grito de auxilio y le provee lo que necesitaban para sobrevivir. Este momento es un testimonio claro de que Dios está cerca de aquellos que sufren, que no se olvida de nosotros incluso cuando los demás nos rechazan o ignoramos. En momentos de dificultad, a menudo nos sentimos abandonados, como si nuestras oraciones no tuvieran respuesta, pero la historia de Ismael nos recuerda que Dios nunca está lejos. Él escucha nuestras oraciones y ve nuestras lágrimas, tal como vio a Agar en su aflicción. Dios no está ausente en nuestras crisis, Él está presente y listo para intervenir, a veces de manera inesperada. La fidelidad de Dios es otro gran mensaje en la historia de Ismael. A pesar de los desafíos que enfrentó en su vida, Dios cumplió su promesa de hacer de Ismael una gran nación. Este aspecto de la historia nos invita a recordar que, aunque las circunstancias parezcan sombrías, Dios siempre es fiel a su palabra. Ismael no recibió el mismo trato que Isaac, y su vida estuvo llena de sufrimiento, pero aún así, Dios le bendijo de manera única, permitiéndole ser el padre de una gran nación. Esto nos enseña que, aunque el camino sea arduo y el futuro incierto, Dios siempre cumple sus promesas, incluso cuando los caminos que recorremos no son los que habíamos imaginado. La vida de Ismael también nos invita a reflexionar sobre el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. A menudo, en nuestra vida, enfrentamos rechazos, obstáculos o situaciones que nos hacen sentir que no somos parte de un gran plan. Sin embargo, la vida de Ismael muestra que incluso aquellos que parecen estar fuera del panorama principal de la historia de la salvación, están dentro del propósito divino. Ismael, el hijo rechazado, fue parte del plan de Dios y se convirtió en el progenitor de una nación importante en la historia bíblica. Esto nos recuerda que, independientemente de nuestra posición o circunstancia actual, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. A veces, ese propósito puede no ser evidente en el momento, pero la historia de Ismael nos muestra que, aunque no siempre comprendamos lo que está sucediendo, Dios tiene todo bajo control. ¿Qué nos enseña esto acerca de nuestra fe? La historia de Ismael nos llama a mantenernos firmes en nuestra fe, sin importar las pruebas que enfrentemos. Ismael vivió momentos muy oscuros en su vida, enfrentando la soledad, el rechazo y la inseguridad. Pero, a pesar de todo, Dios lo acompañó en cada paso, y finalmente cumplió la promesa que le había hecho. La fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de su soberanía y su amor constante por nosotros. No importa lo que estemos atravesando, Dios está con nosotros. Cuando todo parece estar en nuestra contra, podemos confiar en que Él nos sostiene. Además, la historia de Ismael nos invita a buscar a Dios en cada situación, ya sea en momentos de alegría o en medio de la aflicción. Agar, cuando estuvo al borde de la desesperación, buscó a Dios y Él le dio respuesta. Este acto de buscar a Dios activamente en cada situación es lo que podemos aprender de Agar y de la historia de Ismael. Muchas veces, cuando nos enfrentamos a dificultades, nuestra primera reacción es dudar de Dios o quejarnos, pero Agar, en su angustia, buscó a Dios, y Él respondió. Al igual que Agar, nosotros también debemos buscar a Dios en la adversidad, porque Él no nos deja huérfanos en nuestros momentos más oscuros. Cuando te encuentres atravesando una crisis, recuerda que Dios está cerca, Él escucha tu clamor y tiene un propósito para ti, aun cuando no puedas ver todo el panorama. Finalmente, la historia de Ismael nos recuerda que, aunque el rechazo y la lucha son parte de nuestra vida, no estamos destinados al fracaso. Dios usa nuestras dificultades para cumplir su plan perfecto en nuestra vida. Si sientes que estás siendo rechazado o que no tienes un propósito claro, mira a Ismael, cuya vida estuvo llena de desafíos,
pero quien, a través de esos desafíos, llegó a ser el padre de una gran nación. Tu vida, al igual que la de Ismael, está en las manos de Dios, y Él es fiel para cumplir su promesa en ti. En resumen, la historia de Ismael nos muestra que Dios oye a los oprimidos, que está presente en nuestras crisis y que tiene un propósito para cada uno de nosotros. No importa cuán difíciles sean nuestras circunstancias o cuán rechazados nos sintamos, Dios sigue siendo fiel, y su fidelidad no depende de nuestra situación, sino de su amor eterno por nosotros. Esta historia nos invita a mantenernos firmes en la fe, buscar a Dios en cada situación, y confiar en que Él tiene un propósito maravilloso que cumplir, incluso cuando no entendemos por qué nos pasan ciertas cosas. A lo largo de la vida de Ismael, podemos ver una constante manifestación de la compasión y fidelidad de Dios. Desde el momento de su concepción, Ismael fue producto de una situación complicada, pero eso no impidió que Dios lo mirara con ojos de misericordia. Su historia es un recordatorio poderoso de que Dios nunca se olvida de nosotros, incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida. Ismael nació en un contexto de rechazo y lucha, y a lo largo de su vida enfrentó muchas dificultades. Sin embargo, lo que realmente define su historia es la manera en que Dios estuvo presente en cada uno de esos momentos. La vida de Ismael refleja que, aunque las circunstancias de la vida pueden ser duras, el amor y la fidelidad de Dios permanecen inquebrantables. Muchas veces, cuando estamos atravesando tiempos de dolor, sufrimiento o incomprensión, es fácil sentir que estamos abandonados, que nuestras oraciones no tienen respuesta, o que nuestros esfuerzos son en vano. Sin embargo, la historia de Ismael nos demuestra todo lo contrario. A pesar de ser rechazado por su familia, desterrado al desierto con su madre, y enfrentando circunstancias muy difíciles, Dios estuvo presente con Ismael en cada paso de su vida. En su momento de desesperación, cuando parecía que no había esperanza, Dios lo escuchó y le ofreció un futuro lleno de promesas. Dios nunca se olvida de nosotros. Esta es una de las lecciones más profundas que podemos aprender de la historia de Ismael. Cuando Agar, la madre de Ismael, se encontraba en el desierto, sin esperanza, sola con su hijo, fue cuando Dios se reveló a ella, asegurándole que él veía su sufrimiento y que su plan no se había olvidado de ella. El pozo de agua que Dios le mostró a Agar no solo representó una provisión física, sino también una señal de que Dios provee en los momentos exactos que necesitamos. Este pozo fue un símbolo de la presencia continua de Dios, que no abandona a su pueblo, sino que siempre tiene una respuesta, una salida, y un propósito en cada situación. Si tomamos un momento para reflexionar sobre nuestra propia vida, podemos ver que, aunque a veces las circunstancias nos hagan sentir pequeños o despreciados, Dios está ahí, cercano, dispuesto a escucharnos y a ayudarnos. Como hizo con Agar y Ismael, Dios puede intervenir en el momento de mayor necesidad, escuchar nuestro clamor y mostrarnos el camino cuando parece que no hay esperanza. Nos invita a confiar en su plan, a creer que, aunque no siempre entendemos las dificultades, Él tiene el control y nos lleva hacia algo mucho mayor. Además, la historia de Ismael también nos invita a reflexionar sobre el amor de Dios. Aunque Ismael nació de una situación que fue parte de un plan humano que no entendía del todo, el amor de Dios estaba presente desde el principio. La fidelidad de Dios es un tema que se repite a lo largo de toda la historia de Ismael. Dios le cumplió a Ismael la promesa de ser padre de una gran nación. Esto es un testimonio de que Dios cumple lo que promete, incluso cuando el camino hacia esa promesa está lleno de obstáculos y dificultades. Ismael pudo haber sentido que su vida estaba llena de sufrimiento y rechazo, pero al final, Dios lo usó para un propósito mayor, y esa es una lección profunda para nosotros. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia para nuestra vida hoy? Ismael nos recuerda que, no importa lo duras que sean nuestras circunstancias, el amor de Dios permanece. En tiempos de dolor y prueba, podemos buscar consuelo en esta verdad: Dios no nos abandona. Él siempre tiene un propósito para nuestras vidas, y aunque a veces no lo entendamos, su fidelidad no falla. La historia de Ismael nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y a aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Te invito a reflexionar sobre lo siguiente: ¿qué es lo que más te impactó de la historia de Ismael? ¿Cómo ves la manera en que Dios actuó en la vida de Ismael y Agar? Tal vez en tu vida también has pasado por momentos de sufrimiento, de soledad o de rechazo. ¿Ha habido alguna vez en la que Dios te escuchó en esos momentos de dolor?
¿Alguna vez te has sentido como Agar en el desierto, sin recursos y sin esperanza, pero has experimentado cómo Dios provee en su tiempo perfecto? Este es el momento perfecto para compartir tu experiencia. En los comentarios, cuéntanos qué parte de la historia de Ismael te ha tocado más profundamente y cómo ves la presencia de Dios en tu vida. Es probable que otros, que están enfrentando momentos de dificultad, puedan encontrar aliento en tu historia. No olvides que, al compartir tus experiencias, también estás recordando a los demás que Dios nunca los abandona, y que Él está presente en cada momento de nuestras vidas. Su amor no falla, y su fidelidad es eterna. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Ismael. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas más contenido bíblico profundo. Comparte este vídeo con quienes puedan encontrar en esta historia una inspiración para su vida. En Fe con Dios, seguimos explorando juntos la palabra de Dios. Hasta la próxima.